Hola, muy buenas tardes. El día de hoy presentamos este simposio extraordinario de la Academia Nacional de Medicina intitulado Oportunidades para mejorar la calidad de vida a través de la vacunación en el adulto. En él participarán diferentes personalidades en relación a un tema muy importante. Como todos nosotros sabemos, la historia natural de muchas de las enfermedades se ha modificado afortunadamente gracias a la vacunación. Incluso varias de las enfermedades se han logrado erradicar en forma completa. Tenemos algunos ejemplos como que vivimos en forma cotidiana. Sin embargo, la vacunación en el adulto no es una práctica todavía muy común, ni siquiera dada por los pacientes, pero tampoco por los propios médicos. No tenemos esa cultura en donde nos hace ir en forma oportuna para que nos vacunemos contra diferentes vacunas. Hoy vamos a tratar de ver un problema de salud pública que es la vacuna contra el herpes zóster, y digo que es un problema de salud pública porque aunque no ocasiona mortalidad esta enfermedad, sí ocasiona una gran morbilidad con una neuropatía que en muchas ocasiones esta neuropatía se vuelve crónica y muchas veces irreversible, y se requieren muchos antineuríticos para manejarla. De tal manera que tenemos la opción el día de hoy de escuchar a diferentes personalidades que nos van a ayudar a entender un poco esta enfermedad del herpes zóster y la prevención con la vacuna para esta enfermedad que causa estos problemas de salud pública en relación a un dolor que muchas veces es insoportable y que requiere muchos de los fármacos que podemos evitar si a tiempo nos vacunamos contra el herpes. Que tengan muy buenas tardes. Quiero empezar por agradecer a la Academia, a GSK por su invitación para la presentación en esta mañana de vacunación de adultos. Lo que a mí me corresponde es hablar de la prevención del herpes zóster con una vacuna, con un sistema adyuvante. Estas son mis credenciales, soy médico infectólogo, soy miembro de esta Academia Nacional, investigador nacional. ¿Por qué vacunar al adulto contra herpes zóster? Lo primero es porque hay una vacuna. Y hemos dispuesto de una vacuna que ha hecho un buen servicio, que ha sido la vacuna de virus vivos. Y sin embargo, su eficacia no es muy alta. Y por eso ha habido la necesidad del desarrollo de nuevas vacunas. Recuerden que la varicela, de la cual los adultos actualmente la mayoría tenemos el virus latente, una vez que viene la varicela, se queda latente en los ganglios sensitivos, en los nervios, y de ahí migra hacia la piel y puede dar cuadros de moderados a graves. El herpes zóster es una enfermedad seria, una enfermedad que duele mucho, que puede dejar secuelas. Una alta proporción de los adultos puede tener herpes zóster, la reactivación del virus de la varicela. Se estima alrededor de 1 de cada 3 adultos. Y el problema es que mientras más se avanza en edad, más es la probabilidad de complicaciones. Particularmente las que son muy preocupantes, como ven aquí esta imagen, las oculares. Una vez que ataca esa zona, puede acabar inclusive en la pérdida de la visión de uno de los lados, pero puede haber complicaciones de todo tipo, de la piel, de las vísceras, puede haber neumonitis, encefalitis, y como ven ustedes, de acuerdo con los grupos de edad, a mayor edad, más es la probabilidad de complicaciones. Vean, por ejemplo, para los adultos de 80 años o más, cómo la tasa de complicaciones llega aproximadamente al 20%. No es entonces el herpes zóster una enfermedad que debamos ver como una situación casi natural y leve. El herpes zóster hay que prevenirlo en toda la medida de lo posible. Casi todos tenemos un umbral para tener herpes zóster. Esta gráfica nos lo muestra. Vean ustedes que depende sobre todo de cuando se pierde la inmunidad celular. Una vez que tenemos la varicela, tenemos la activación de la inmunidad humoral y sobre todo para la prevención a largo plazo del herpes zóster de la inmunidad celular. Y esa nos ayuda durante prácticamente toda la vida. Sin embargo, puede ocurrir, particularmente después de los 50 años de edad, la caída de esa inmunidad celular por la senescencia, por
el desgaste, digamos, natural de la edad, o bien antes puede venir la caída si somos sometidos a inmunosupresión por enfermedad o por manejos de fármacos contra el cáncer, por ejemplo, o enfermedades reumáticas. Y una vez que baja esa inmunidad celular, la activación del herpes es casi solamente cosa de tiempo. Para eso entonces, decíamos, teníamos una vacuna, pero a partir de la década pasada se empezaron los estudios del desarrollo de la nueva vacuna recombinante con un sistema adyuvante contra contra el herpes zóster. Eh, la estrategia del desarrollo de una vacuna recombinante de varicela zóster era abordar esos desafíos específicos, porque la gente con inmunosupresión no responde bien a las vacunas tradicionales de virus vivo, por ejemplo. Y se espera que una vacuna con adyuvante mejore la respuesta inmune, inclusive en el caso de los inmunocomprometidos, que es la población que es con mucho más sensible o más blanco del desarrollo de una complicación de varicela zoster. Eh, un sistema con adyuvante genera entonces una respuesta más fuerte, más duradera, y aborda el problema de la caída de la inmunidad celular que viene, ya sea con la edad, como decíamos, o con la inmunosupresión de algunas enfermedades o inmunosupresión inducida por fármacos. La composición de la vacuna tiene que ver con un antígeno de glucoproteína E. Glucoproteína E es la más abundante del virus varicela zoster. Digamos que es el equivalente a la que ahora se ha vuelto famosa la proteína Spike en el coronavirus. El equivalente es la glucoproteína E en el virus varicela zoster. Se expresa en las lesiones dérmicas y es, digamos que, el target, la diana de la respuesta humoral y celular. El sistema adyuvante, por su parte, es algo complejo. Incluye lipopolisacáridos de salmonela, adyuvantes saponinas naturales, un liposoma o liposomas, que son sistemas de entrega, digamos, de la vacuna a las células presentadoras de antígeno. Y es una vacuna que se pone en dos dosis, generalmente una dosis inicial y la otra a los 2 meses o poco más. Ha habido varios estudios ya de la eficacia de la vacuna recombinante contra el herpes zóster, dado que es difícil comparar contra otras vacunas. La vacunación se ha hecho básicamente contra placebos. Se ha hecho en estudios, sobre todo en adultos de 50 años y más de edad. Aquí ven los dos principales estudios, el SOE 50, Zoster 006, y el SOE 70, que se refiere a la comparación contra placebos en individuos de 50 a menos de 70 y de 70 o más. En el caso del estudio, ambos son estudios aleatorizados, cegados, contra placebo y multicéntricos. Es interesante saber que en México se reclutaron una buena parte de los pacientes. Hay que decir que en total se trata de estudios de alrededor de 30,000 pacientes. Y en México veremos un poco más tarde la cifra exacta, pero más o menos se reclutaron el 10% de los pacientes. Y como decíamos, es una vacuna que se pone a los 0 y 2 meses, y en estos dos estudios se analizaron para dos poblaciones blanco diferentes. Ya insisto, 50 a menos de 70 y 70 a más años de edad. Los estudios están reportados en los documentos propios de GSK, pero están reportados básicamente en los estudios, pues, que creo que fueron señeros en New England en 2015 y 2016. Ahí ven ustedes las referencias. Aquí está la eficacia para ver no solo contra herpes zóster, sino contra las complicaciones como neuralgia postherpética y otro tipo de complicaciones. Primero en la tabla de la izquierda
En lo que se refiere a la eficacia contra herpes zóster, pueden ver que en el estudio de SOE 50 hubo 6 casos de alrededor de 7,300 contra placebo 210 casos, o sea, hubo alrededor de 30 y tantas veces menos casos en el brazo de la vacuna que en el brazo del placebo, lo cual nos da una eficacia pues, muy cercana al 100%, 97%, y hay que decir que es una eficacia extraordinaria si uno compara contra las vacunas existentes en las décadas anteriores. Y para las poblaciones mayores de 70 años, como es natural, la eficacia es un poco menor, pero también sigue siendo excelente, arriba del 90%. Estamos hablando de 25 casos, aquí los ven, 25 casos de alrededor de 8,000 pacientes, 8,250, contra 284 casos, u 8,300, o sea, 10 veces menos. Por eso la eficacia aquí es un poco menor, pero aún así superior al 90%. En ese mismo sentido, si analizamos la eficacia contra neuralgia postherpética, que es, digamos, uno de los blancos fundamentales, porque recuerden que el herpes, no solo las complicaciones agudas, sino sobre todo es una enfermedad que muy frecuentemente deja un dolor por tiempo prolongado o de por vida. Y en ese sentido, para los mayores de 50, la eficacia 90%, 91,2% y 88% para los mayores de 70 años, que sigue siendo también excelente. Para otras complicaciones menores, bueno, no necesariamente menores, sino diferentes, como vasculitis o enfermedad diseminada, enfermedad oftálmica, también la eficacia es arriba del 90%. Entonces, si uno compara contra placebo, pues uno ve la alta eficacia, pero también si comparamos históricamente contra vacunas sin adyuvante, pues vemos que la eficacia es sustancialmente mayor. Al respecto de la seguridad, que es lo primero que tenemos que analizar siempre en una vacuna, también los datos tienden a ser muy buenos. Hay que recordar que cuando se analizan vacunas a largo plazo, por ejemplo, estas vacunas, el SOE 50 y el SOE 70, que tienen análisis hasta los 10 años más o menos, y de hecho los datos que les presenté antes, que fueron, déjenme, perdón, que aquí me perdí un poco en la presentación. Los datos que presenté antes, que fueron estos, están hechos, el desenlace es la aparición de la complicación de 10 años, pero más o menos es un promedio de 3 años el que se analiza porque la complicación aparece antes en algunas personas. En cambio, ya complicaciones menores, el blanco es hacia 10 años. O complicaciones también mayores que no incluyen el herpes zóster. Pueden incluir cualquier tipo de evento grave, incluida la muerte. Y cuando uno analiza poblaciones de más de 50 años de edad, pues a 10 años, vemos que hay todo tipo de problemas pueden ocurrir, como infartos, embolias, vasculitis. Y en ese sentido, los eventos que pudieran considerarse graves o fatales, pues no son diferentes en el brazo de la vacuna de varicela contra el placebo, 10%. Eventos que pudieran considerarse de autoinmunidad, alrededor de 1,2 y 1,2 y 1,4% en vacuna y varicela, de varicela, zóster y placebo también no son diferentes, y los eventos adversos no graves pues tampoco son diferentes. Entonces puede considerarse que es una vacuna noble. Hay que decir que en condiciones agudas la vacunación pues da molestias, ¿verdad? Puede dar dolor de hombro, que es lo más común, pero puede dar fiebre. Yo, por ejemplo, cuando me puse la vacuna me dio fiebre intensa, por lo menos el primer día de la vacunación. Eh, Ahora, ¿cuánto dura la inmunidad? Se espera que la inmunidad dure por tiempo prolongado, como les voy a mostrar aquí. En términos generales, como les decía, si se mide hacia los 10 años, este es un estudio que se hizo en alrededor de 70 pacientes a 10 años, se ve que los correlatos de inmunidad, que son básicamente
la frecuencia de linfocitos CD4 activados o la presencia de anticuerpos es sustancialmente mayor hacia los 10 años. Primero a la puesta de la vacuna, pero hacia los 10 años, como pueden ver aquí a la izquierda, en linfocitos T o en anticuerpos contra la proteína, contra el antígeno. Lo ven aquí en humoral y celular. El correlato puede no ser perfecto porque no necesariamente la presencia de anticuerpos, como sabemos para otras vacunas, señala que hay una protección. Y sin embargo parece funcionar bastante bien también aquí en relación con la presencia de inmunidad. Eh, a 10 años se ha medido, pero si se hiciera un modelo matemático hacia los 20 años, vamos a ver, aquí no, por desgracia no se ve bien las imágenes, de alguna manera se perdió por el programa, pero la proyección es que la respuesta inmune mediada por células o la respuesta inmune mediada por anticuerpos es, si uno hace la proyección de 10 años, es presente todavía hacia los 20 años de la aplicación de la vacuna. Podemos concluir con algunos mensajes finales. Creo que podemos concluir con que la vacuna es eficaz en pleno envejecimiento. En los estudios extensos de eficacia y seguridad de casi 30,000 participantes, la vacuna recombinante de varicela zoster tiene una eficacia que no tiene precedentes, superior al 90% en todos los grupos de la edad. Recuerden que México participó con el reclutamiento de cerca del 10% de los pacientes, 9.8% en un estudio y 8.9% en el SOE 70. Así que México participó con alrededor del 9.4% del total. Se redujo la posibilidad también de contraer neuralgia posherpética y otras complicaciones. Y en adultos mayores de 50 años, entonces se puede concluir que se presenta una inmunidad persistente, aún hacia los 10 años, y que en modelos matemáticos esa inmunidad se puede medir se puede prolongar o inferir a por lo menos hacia los 20 años. Según los datos actuales, entonces, las reacciones previstas más frecuentes son el dolor, la fiebre, la fatiga y mialgia en el momento de la aplicación, pero son generalmente de corto plazo, de pocos días y de intensidad moderada. La incidencia de eventos adversos y de eventos adversos fatales medidos a largo plazo fue similar para grupos de vacuna y placebo. Así que los datos de seguridad no han detectado hasta la fecha señales de seguridad o de inseguridad que pudieran afectar el beneficio de la vacuna. Por tanto, sí podemos considerar que la vacuna tiene beneficios que superan los riesgos. Se siguen analizando datos post comercialización por GSK y se seguirá monitorizando la seguridad de la vacuna ya, digamos, en la fase 4. El cumplimiento de la vacuna fue alto, casi todos los pacientes volvieron por la segunda dosis. Y podemos concluir entonces en que estamos con una nueva herramienta que ayuda a la prevención de esta grave enfermedad. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Pues agradezco la presentación del doctor Jalabe y saludo muy cordialmente al doctor Macías y a la doctora Huerta, con quien tengo el gusto de compartir esta sesión. Y agradezco la presencia de todos ustedes, el hecho de que ustedes estén ya conectados aquí ante este tema tan importante que la Academia Nacional de Medicina ha tenido a bien compartir, pues nos habla mucho de la importancia que cada uno de nosotros tenemos en procurar el bienestar para nuestros pacientes, sobre todo a través de la prevención. Y bueno, yo como neumóloga, desde el punto de vista respiratorio, voy a abordar la importancia de que los pacientes con EPOC tengan la vacuna contra herpes zóster. ¿Cuál es la importancia de que se vacunen? ¿Por qué deben de vacunarse? ¿Cuál es su riesgo? ¿Y cuáles son los beneficios que podemos obtener a través de esta vacunación?
Y les presento mis credenciales. Y declaro que para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Como bien sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace ya muchos años ha dejado de connotarse como solo una enfermedad respiratoria y ahora la conocemos como una enfermedad sistémica. La hipertensión pulmonar, la falla cardíaca, la poliglobulia, la apnea del sueño, muchos factores concomitantes pueden hacer que un paciente con una enfermedad que inicialmente era respiratoria pueda tener manifestaciones que afecten muchos órganos a distancia. Como bien sabemos, esta enfermedad desafortunadamente tiene mucho trasfondo con factores de riesgo, algunos modificables, algunos no. Como bien el hábito tabáquico, pues sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para adquirir la EPOC, pero también en nuestro medio la exposición a biomasa, sobre todo en las comunidades rurales, sigue siendo una fuente muy importante de riesgo para desarrollar EPOC. Esta enfermedad llega a ser en muchas ocasiones subdiagnosticada. Muchos pacientes tienen un historial de tos, flema, falta de aire, dificultad para respirar y pueden llegar a tardar varios años en que realmente se pueda llegar al diagnóstico de EPOC. Recordemos que para el diagnóstico necesitamos el uso de la espirometría para poder demostrar realmente esta limitación progresiva al flujo de aire que tienen nuestros pacientes a nivel de los bronquios. La enfermedad de EPOC puede tener una prevalencia de hasta el 11.7% a nivel mundial. Sin embargo, se reconoce que hasta el 60 o hasta el 85% de los pacientes no están diagnosticados, sobre todo cuando están todavía en etapas leves o moderadas, donde podemos impactar mucho más en la sobrevida y en el riesgo futuro que los pacientes pueden tener. Dentro de la fisiología y de los síntomas, el curso que tiene un paciente con EPOC, pues sabemos bien que no solamente son los síntomas respiratorios, como decíamos. Si bien es cierto que la tos crónica, las sibilancias, la producción de flemas matutinas, la falta de aire cuando a veces tienen que hacer alguna actividad física, son como los síntomas más cardinales. También muchos de estos pacientes, derivado de todas estas sintomatologías, pueden empezar a tener otro tipo de alteraciones. Disfunción muscular, disfunción diafragmática, pérdida de peso, no quieren comer bien, empiezan a tener problemas derivado de la falta de aire, empiezan a ya no quererse mover. Entonces, ahora tenemos, además de la disfunción muscular, un paciente deprimido, un paciente con ansiedad, un paciente que tiene más riesgo embólico por estar en más reposo, dentro de muchísimas otras alteraciones. Y como bien sabemos, la broncoconstricción y la inflamación son dos componentes que siguen siendo lo principal cuando hablamos de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Toda la broncoconstricción que se genera dentro de los bronquios, la disminución del flujo de aire, la hipersecreción de moco a cargo de las células caliciformes, que conlleva a que el flujo de aire y por ende la entrada de oxígeno tenga limitación ahora, pues todo esto nos conlleva a que el paciente pueda llegar a estar presentando incluso exacerbaciones. Conocemos bien como una exacerbación, pues la salida de este curso normal del paciente. Si bien es cierto que los pacientes con EPOC regularmente tienen tos y flemas, cuando el paciente empieza a tener ahora muchísima más tos, muchísima más flema y a veces pueden tener síntomas infecciosos, pues estamos ante la presencia de una exacerbación. Y sabemos muy bien que todas las exacerbaciones impactan en el tiempo de vida de los pacientes y que muchas veces después de una exacerbación, el paciente ya no se encuentra en una etapa leve, sino ahora está en una etapa moderada, en una etapa grave o en una etapa muy grave. ¿Y qué pasa con herpes zóster y EPOC? Bueno, pues en los últimos años han aparecido ya mucha evidencia científica, ya contamos incluso con metaanálisis en los cuales se ha podido demostrar la asociación que tiene tener EPOC y poder llegar a padecer herpes zóster. Si nosotros recordamos, EPOC habitualmente es una enfermedad en personas mayores y herpes zóster es una enfermedad latente. El virus se queda dentro de los ganglios de todos de los nervios dorsales. A mayor edad aparece también inmunosenescencia. Este término que le hemos dado a tener nuestras defensas pues ya muy ancianas, por decirlo de alguna forma coloquial. La inmunosenescencia entonces conlleva a mucha disfunción de la inmunidad celular. Y muchos mediadores inflamatorios, muchas células que participan en la fagocitosis de este virus, ahora se encuentran ya con un mal funcionamiento. CD4, CD8, factor de necrosis tumoral alfa, dentro de muchos otros, conllevan a que el paciente pueda tener entonces ahora
un sistema inmunológico disminuido, un sistema inmunológico ya no eficiente. Y si a esto le añadimos que el paciente además tiene una enfermedad inflamatoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, luego entonces esto hace que el paciente con EPOC sea un candidato perfecto para poder desarrollar herpes zóster. Dentro de muchos estudios que se han ya llevado a cabo, se ha demostrado que tener EPOC es un riesgo para poder desarrollar herpes zóster, incluso a partir de los 40 años. Y que las personas que son mayores de 50 años y los que son mayores de 65 años, el riesgo de llegar a padecer neuralgia posherpética es mucho mayor. Luego, entonces, si nosotros tenemos un paciente con EPOC y podemos determinar ese factor de riesgo y podemos impactar en la prevención a través de vacunación, pues además de quitarle los riesgos que normalmente le quitamos cuando los vacunamos por neumonía, cuando los vacunamos contra tosferina, contra influenza, contra COVID, pues les estamos quitando todavía un riesgo más. Existen muchos reportes entonces de que EPOC es un factor de riesgo para desarrollar herpes zóster y lo tenemos ya bien definido en cohortes establecidas en muchos de los ensayos clínicos. Evidentemente, pues toda esta información se viene dando en los últimos años y a veces cuesta un poco de trabajo poder tener grupos etarios bien establecidos en los estudios, ¿no? Tenemos estudios que se han hecho en poblaciones diferentes a la población mexicana, por ejemplo, pero que sí nos pueden llevar hacia el camino que nosotros queremos llegar, que es poder valorizar el riesgo que puede tener un paciente y saber cómo nosotros podemos actuar, tratar de ser un médico más de forma proactiva, ¿no? Ya no solamente tratar los síntomas o tratar la enfermedad, sino adelantarnos y pensar en que si el paciente tiene algún factor de riesgo, este paciente puede tener un gran beneficio si nosotros sabemos cómo prevenirlo. Y dentro de la evidencia que tenemos entre la asociación de EPOC y herpes zóster, pues tenemos 3 grandes estudios. Quiero mostrárselos en esta diapositiva. Uno de ellos es el estudio de Marra. Es un estudio un metaanálisis que reunió 88 estudios. 12 de estos estudios fueron realizados en pacientes específicamente con EPOC. Tenemos mucha variabilidad en cuanto a la edad, por eso no podemos tener un valor exacto de incidencia en edad en años, pero sí podemos nosotros tener un cociente de riesgo de hasta 1.41 demostrado, lo cual nos dice que entonces un paciente con EPOC sí tiene mucho más riesgo de desarrollar herpes zóster. Y otro de los estudios que también tenemos entre la asociación de EPOC y herpes zóster es el estudio de Imafuku. Este estudio fue desarrollado en Japón, también muy reciente, publicado en el 2020, y es un estudio en el cual se categorizaron más de 2 millones de habitantes. En este estudio, todos los pacientes eran mayores de 18 años y 9.738 de ellos padecían EPOC. Aquí sí podemos tener una diferenciación entre la incidencia de herpes zóster en los pacientes mayores de 18 años de 7.25 y en los mayores de 65 años, noten cómo la incidencia es mayor, hasta del 11.66. Y de ahí podemos entonces tener una razón de riesgo ajustada de hasta 1.24. Y finalmente, otro estudio también muy, muy extenso, el estudio de Bratam, desarrollado en Alemania. Este estudio tuvo más de 7 millones de pacientes, todos ellos mayores de 18 años. Es uno de los estudios también más grandes que tenemos en comparación de herpes zóster y EPOC. Y aquí sí podemos tener un rango de entre 7.43 hasta 9 como la incidencia por cada 1.000 personas en la presentación de herpes zóster. Y tenemos también un OR ajustado de 1.26. Luego, entonces, tenemos evidencia consistente de que los pacientes con EPOC y sobre todo los pacientes con EPOC mayores de los 65 años tienen un riesgo incrementado para poder desarrollar herpes zóster. Y también en los adultos mayores de 50 años también está bien documentado ya que el EPOC tiene un mayor riesgo para que puedan desarrollar herpes zóster y neuralgia posherpética. Si bien es cierto que muchos de los pacientes con EPOC son tratados con medicamentos como broncodilatadores, un grupo de ellos también requieren del uso de medicamentos esteroideos. Y para nadie es un secreto que muchos de los pacientes también a veces requieren esteroides orales. Habitualmente las exacerbaciones casi siempre tienen que tratarse, dependiendo de la causa, antibióticos, nebulizaciones, pero también en muchos de los casos esteroides. Y sabemos que si de por sí el paciente tiene inmunosenescencia y ahora utilizamos un medicamento que también impacta en el sistema inmune,
pues esto también aumenta su riesgo. El uso de esteroides, sabemos también que es un riesgo para desarrollar herpes zóster cuando se utiliza de forma prolongada. Y en los pacientes con EPOC también se ha demostrado que desafortunadamente aquellos pacientes que necesitan el uso de corticosteroides orales pueden llegar a tener un riesgo incrementado comparado con los pacientes que no usan esteroides o que solamente utilizan esteroides inhalados. Entonces, si nuestro paciente, además de tener EPOC, tiene exacerbaciones, está requiriendo el uso intermitente de esteroides orales, esto también se considera un riesgo incrementado para que los pacientes puedan desarrollar herpes zóster e incluso neuralgia posherpética. Y también en otro de los estudios que tenemos, en donde se evaluaron un grupo bastante significativo de pacientes, 29,000 de ellos tratados con corticosteroides inhalados y 144,000 sin uso de corticoides, aunque el riesgo que podemos observar entre 1,45 y 1,61 no es tanto, sí nos permite hacer una diferenciación entre que los pacientes que se someten a las terapias con esteroides inhalados también pueden tener este riesgo. Luego, entonces, nosotros tenemos que tener una actitud más proactiva con nuestros pacientes, porque además la carga económica que representa para un paciente el simple tratamiento de EPOC ya es una carga suficiente. Si a esto le aunamos el costo de las exacerbaciones, el costo de otros medicamentos porque tienen muchos de ellos polifarmacia y además el costo de una enfermedad aguda por herpes zóster o el mantenimiento del tratamiento de una neuralgia posherpética, evidentemente la carga económica resulta ser más alta. Aquí tenemos algo de la evidencia con respecto a los costos económicos que representan para un paciente con EPOC y con EPOC más herpes zóster en los Estados Unidos. Y noten cómo en el primer mes el paciente puede llegar a tener un costo mayor de hasta $2,983. Y a lo largo de los siguientes meses, si bien es cierto que va disminuyendo, cuando llegamos prácticamente al 12º mes, que hablamos a veces de pacientes que en este punto todavía siguen con medicamentos por la neuralgia posherpética, el paciente puede estar gastando hasta $313 mensuales, además de lo que de por sí gasta para su enfermedad. Luego, entonces, pues muchos de los recursos médicos y los costos llegan a ser más altos en los pacientes que tienen EPOC y que tienen herpes zóster. Como decimos siempre, una vacuna, que muchas de ellas son gratuitas, pero en el caso de que no lo sea, cualquier vacuna representa siempre un mínimo costo con respecto a todo lo que puede prevenir. No solamente hablando de costo económico, sino también costo físico para los pacientes. Ahora bien, cuando vemos qué tanto los pacientes necesitan el uso de otros recursos hospitalarios, acudir a los servicios de urgencias, acudir de forma ambulatoria, a más consultas o acudir a otra consulta por cualquier otra causa que no tenga que ver con el EPOC, vemos cómo los pacientes que sí tienen herpes zóster hacen más uso de los recursos hospitalarios, ¿sí? Más uso de personal de enfermería, de cuidados a domicilio, de cuidados paliativos, de atención oftalmológica, de la necesidad de algunos equipos médicos para poder continuar con su tratamiento, dentro de muchas otras cosas. Si bien es cierto que en esta gráfica podemos ver que la hospitalización no representa un riesgo incrementado, porque habitualmente herpes zóster es muy raro que un paciente se tenga que hospitalizar, pero observen ustedes la carga de asistencia por cualquier otra razón, en los pacientes que no tienen herpes zóster y en los pacientes que sí tienen herpes zóster, en las salas de urgencias, ¿sí? Y en la asistencia ambulatoria. Y dentro de muchas otras, como por ejemplo decíamos la atención oftalmológica, que muchos de estos pacientes pues pueden tener repercusión. Luego entonces el riesgo incrementado, el riesgo ajustado, llega a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cualquier visita por cualquiera de las causas de 1,17 o en otras, pues dentro entran las oftalmológicas, 1,13. Y entonces nosotros cuando estamos en el consultorio frente a un paciente con EPOC y pues nuestro paciente nos dice que sí, que se siente mal, que tiene tos, que tiene flemas, que quiere respirar mejor y que nosotros sabemos que tenemos un sinfín de herramientas afortunadamente para poderle garantizar al paciente una mejor terapia inhalada y que pueda tener mejoría, un impacto en la disnea, que pueda hacer más actividad física, que pueda salir de su casa y ser autosuficiente por sí solo. También tenemos que recordar lo que comentábamos al inicio, todas las causas por las cuales este paciente podría exacerbarse e impactar
en todos los factores modificables que nosotros podemos hacer para que este paciente tenga una mejor vida y una mejor calidad de vida, que finalmente es lo que nos interesa a todos. Entonces, independientemente del tratamiento broncodilatador, independientemente del uso de antibióticos cuando tienen una exacerbación, el uso de mucolíticos, muchas de las medidas preventivas entran, por ejemplo, la rehabilitación. Los pacientes tienen que hacer ejercicio, aunque se cansen, o si desaturan, pues con uso de oxígeno, pero los pacientes tienen que tener actividad física para evitar esa pérdida progresiva de la fuerza muscular que los lleva a más incapacidad. Si tenemos forma de evitarles que los pacientes se enfermen, ¿no?, como en el caso de COVID, pues utilizar la vacuna de COVID para que nuestro paciente esté más protegido. Si el paciente fuma, incentivarlo de todas las formas posibles para que deje de fumar y proporcionarle la ayuda no solamente médica, sino psicológica, psiquiátrica y de acompañamiento para que el paciente pueda llegar a dejar de fumar. Y la vacunación. Si nosotros pensamos cuántas veces en el consultorio destinamos, aunque sea un par de minutos, para decirle a nuestro paciente que se vacune, además de COVID, ¿no?, que afortunadamente la pandemia de COVID, dentro de las cosas buenas que podemos decir o rescatables que podemos tener, es que abrió esta ventana de oportunidad para que las personas vuelvan a recordar la importancia que tiene vacunarse y la drástica diferencia que existe entre alguien que se vacuna y que ya está más protegido contra una enfermedad y alguien que no tiene ese acceso a la vacuna, cómo el desenlace puede ser completamente diferente. Entonces, pues la invitación es para que la próxima vez que estemos en nuestro consultorio, que estemos frente a nuestro paciente, le recordemos, sobre todo si se trata de un paciente con EPOC, que existe la vacuna contra neumococo que se aplica después de los 65 años y que es para cualquier mayor de 65 aunque no tengan EPOC, que existe la vacuna de tosferina que se debe poner cada 10 años, que existe la vacuna contra herpes, que existe la vacuna contra COVID y que además podemos estar muy tranquilos de poder decirles con certeza que estas vacunas le van a servir. ¿Cuáles son las acciones preventivas que podemos tener nosotros para el manejo de nuestros pacientes con EPOC? Bueno, en el último informe de las guías GOLD, que son las guías internacionales para el manejo del EPOC del año 2020, ya existen los párrafos bien establecidos de las inmunizaciones que estos pacientes deben de recibir. La vacuna de la influenza, lo sabemos perfectamente, disminuye el uso de antimicrobianos, disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de exacerbaciones hasta en un 50%. La vacuna de neumonía, pues podemos disponer de la vacuna de 23 serotipos o de la vacuna de 13 serotipos, ambas indicadas en los pacientes de 65 años o incluso antes de los 65 si tienen riesgos como justamente EPOC, asma, enfisema o cualquier otra enfermedad crónica. Y estas dos vacunas han demostrado evidencia consistente en disminuir la reducción de la bacteremia por neumonía y la enfermedad invasiva por neumonía. Impactan directamente en la morbilidad y en la mortalidad. Y la vacuna de tosferina, que también es una vacuna que recientemente ha cobrado un poco más de auge y que hemos recordado que aunque nos hayamos vacunado de niños, aunque nos haya dado tosferina de niños, cada 10 años debemos de recibir nuevamente la inmunización contra la vacuna contra tosferina. Habitualmente en el sector público podemos conseguir la vacuna de difteria y tétanos, pero en los consultorios muchas veces sí podemos conseguir la vacuna contra tosferina y nuestro paciente con EPOC la debe de tener. Y finalmente, pues las dos recomendaciones más importantes en estos tiempos, la recomendación de la vacuna contra COVID, que es recomendación ya de todos los organismos internacionales y que nos hemos dado cuenta, como decía hace un momento, de la diferencia que existe entre el paciente vacunado y el paciente no vacunado. Y fue justamente en los pacientes mayores donde en nuestro país nos dimos cuenta del beneficio que tenía la vacunación, porque fueron quienes primero fueron vacunados y pudimos ver el cambio que hubo entre una y otra cuando ellos ya habían recibido esta inmunización. Y finalmente la vacuna contra herpes zóster, que ahorita la doctora Huerta abundará un poco más en detalles contra ello, pero la vacuna de herpes zóster pues es una vacuna que nos protege contra la enfermedad de herpes zóster. Se aplica en todos los pacientes mayores de 50 años y en todos los pacientes que padezcan EPOC. Es una vacuna única que además ya está recomendada a nivel internacional. Si bien las guías GOLD lo mencionan, también existen muchas otras guías que ya han dado las recomendaciones. Por ejemplo, aquí les muestro las recomendaciones de las guías americanas, las guías alemanas, las guías italianas y las guías suizas.
todas coinciden en lo mismo. Las personas que tienen EPOC a partir de los 50 años deben de recibir una inmunización contra herpes zóster. Y Canadá, que es uno de los países siempre pioneros en la prevención, incluso recomienda el uso de la vacuna para herpes zóster en adultos mayores de 18 años que tengan alguna afección crónica y que por ello tengan un riesgo incrementado de poder padecer herpes. Y finalmente, pues lo que a todos nos interesa saber, qué tan eficaz es esta vacuna, qué tan segura, qué tan tolerable es esta vacuna. Bueno, pues en los estudios que se han realizado, la verdad es que el número de eventos adversos graves, las muertes y todo lo relacionado a síntomas concomitantes, prácticamente no hubo diferencias significativas entre los pacientes que recibieron vacuna y los pacientes que recibieron placebo. No se identificaron tampoco ningún problema de bioseguridad. Y en esta gráfica podemos ver todas las diversas entidades de factores de riesgo que se evaluaron y el porcentaje de eficacia que tenemos en cada uno de ellos. Por ejemplo, para asma, 88.8%, y enfermedades respiratorias, donde estaría incluido EPOC, 84.5%. Pero me llamó incluso mucho la atención, vean ustedes, en enfermedad cardíaca coronaria, 97% de eficacia. Luego, entonces, tenemos datos contundentes de que la vacuna contra herpes zóster es segura, es eficaz y que muchos pacientes pueden beneficiarse de disminuir su riesgo de tener herpes zóster en los siguientes años, porque sabemos que un paciente con EPOC tiene, además de muchos otros riesgos, el riesgo específico también para poder llegar a tener herpes zóster. Y finalmente, ya para ir concluyendo, pues a manera de resumen, entonces les diría que, como bien sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecta a personas de todo el mundo, 384 millones evaluados en el 2010, y se prevé que en los siguientes años siga aumentando. Se ha dicho que seguramente dentro de los siguientes 10 años será una de las 3 principales causas de mortalidad por enfermedades crónicas. Y esto no solamente derivado del problema respiratorio, sino, como les comentaba, de toda la inflamación y de toda la patología sistémica que la enfermedad de EPOC puede llegar a producir a lo largo de su evolución. Las personas con EPOC tienen un riesgo incrementado para poder llegar a tener herpes zóster y neuralgia posherpética, sobre todo en aquellos pacientes que tienen la necesidad de utilizar esteroides orales. Dentro de los estudios post-hoc que se hicieron, se demostró que la vacuna es eficaz contra herpes zóster. Como les mencionaba, 84.5% en los pacientes que tienen algún trastorno respiratorio y hasta 97% de eficacia en los pacientes que tienen enfermedad coronaria aguda. Y sin ningún problema de seguridad. Eso es muy importante. La vacuna es bastante bien tolerada. Los eventos adversos no tuvieron mayor relevancia con respecto a los pacientes con placebo, y creo que eso es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy, la importancia de vacunar a nuestro paciente, la evidencia que ya existe a nivel internacional de que la inmunización es recomendada y que estamos haciendo lo correcto cuando le decimos a nuestro paciente que una vacuna es la mejor forma de poderse proteger y evitar enfermedades futuras. Y finalmente, pues aunque los medicamentos y muchos otros insumos médicos se encuentren ya en circulación, siempre la farmacovigilancia es muy importante porque es lo que nos ayuda a seguir teniendo la información que garantice la seguridad del uso en los humanos. Así que les invito para que reporten cualquier información respecto a esta vacuna o cualquier otro fármaco del laboratorio Glaxo para que lo puedan ustedes reportar, por favor. Y bueno, esta sería mi última diapositiva. Les agradezco muchísimo su tiempo. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y los dejo ahora con la doctora Huerta. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí y un honor para mí estar aquí con ustedes, compartiendo el foro con los expertos que pasaron previo a mi presentación. Yo voy a platicar un poquito de la necesidad de la vacuna recombinante contra herpes zóster en situaciones de inmunocompromiso. Soy la doctora Gloria Huerta, soy infectóloga, soy pediatra, soy maestra y doctora en ciencias médicas, tengo un máster en VIH y soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente estoy en GSK México como gerente médico de vacunas. El herpes zóster, como ya vimos en las presentaciones anteriores, es una enfermedad
que se presenta frecuentemente en las personas de 50 años y más y depende exclusivamente de cómo va envejeciendo nuestro sistema inmune, de la inmunosenescencia. Pero también esta incidencia se ve incrementada en personas que viven con alguna condición de inmunocompromiso, ya sea por enfermedad o por tratamiento. En esta gráfica podemos ver cómo esta incidencia se ve incrementada dependiendo de la enfermedad que padezcamos, por algún tratamiento que estemos recibiendo o exclusivamente por la enfermedad, como sería VIH. Y podemos ver aquí que la incidencia más alta se presenta en aquellos que reciben trasplantes de médula ósea, en donde depletamos por completo al sistema inmunológico para permitir que este trasplante se lleve a cabo y pueda tener este efecto terapéutico. También podemos ver en los trasplantes de órganos sólidos cómo se incrementa esta incidencia de herpes zóster, principalmente por los tratamientos utilizados. La infección por VIH claramente esta inmunodeficiencia la podemos ver principalmente por la enfermedad, y aun cuando tenemos un tratamiento altamente efectivo antirretroviral, podemos persistir con algún tipo de inmunodeficiencia. El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o algunas otras enfermedades inmunológicas que tienen que recibir tratamientos que inmunomodulan a nuestro sistema inmune, y con esto hacen que la posibilidad de que se desarrolle el herpes zóster sea mayor. El cáncer, tanto por el hecho de padecerlo, tener cáncer significa un sistema inmune que ya tiene algunas alteraciones que comprometen su función, pero además el tratamiento con quimioterapia también disminuye esta posibilidad de reacción, y para evitar que haya reactivaciones de virus que se encuentran latentes en nuestro organismo. Enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple y psoriasis, que son tratados también con inmunomoduladores que van a incrementar esta posibilidad de desarrollar herpes zóster durante nuestra vida. Como sabemos, el herpes zóster, como ya comentaron en las primeras presentaciones, el herpes zóster es la reactivación del virus de varicela zóster. Después de haber padecido varicela, permanece en nuestro cuerpo por el resto de nuestra vida, y entonces va a depender de ciertas características de mi sistema inmune que se reactive. Y en los pacientes que viven con algún tipo de inmunodeficiencia o inmunocompromiso, esta reactivación puede ser mucho más sistémica, puede similar a una infección por varicela, por estas lesiones que pueden estar en múltiples dermatomas, a diferencia del herpes zóster que se presenta en inmunosenescencia. Puede tener también esta base hemorrágica, la viremia que se produce puede tener consecuencias en algunos otros órganos como el pulmón, como el cerebro, produciendo neumonía o meningoencefalitis, si bien la complicación más frecuente continúa siendo la neuralgia posherpética. Esta se ve principalmente en los pacientes que tuvieron un trasplante de médula ósea, pero es la complicación más frecuente tanto en las personas de 50 años y más como en las personas que viven con un sistema inmune comprometido. Y además estos pacientes tienen una mayor posibilidad de recidiva. Ya vimos que la recidiva en los pacientes, en las personas de 50 años o más, puede ser del 5%, pero en estas personas tienen una recidiva mucho más frecuente. El desarrollo de una vacuna recombinante con adyuvante claramente está dirigido a esta inmunosenescencia, es decir, a esta disminución natural de la inmunidad, pero también aquellos que viven con inmunocompromiso. Entonces, que tenga este adyuvante hace que la reactivación del sistema inmune, que la activación de las células y los anticuerpos sea más robusta. Si bien, como vamos a ver más adelante, estudiar a todas las personas que viven con inmunocompromiso puede ser complicado por varios factores que vamos a comentar, tenemos estudios en fase 2, fase 3, con población altamente inmunocomprometida, como lo son aquellas personas que recibieron un trasplante autólogo de médula ósea, también aquellas personas que están recibiendo quimioterapia por una neoplasia hematológica maligna, aquellos que recibieron un trasplante renal, aquellos que viven con un tumor sólido con y sin quimioterapia, y pacientes que viven con VIH en diferentes momentos del tratamiento. Tenemos resultados de eficacia en los primeros dos grupos de pacientes, que son aquellos trasplantados
de médula ósea, el trasplante autólogo de médula ósea, y los que viven, bueno, los que están padeciendo una neoplasia hematológica. Y en todos ellos tenemos también resultados de inmunogenicidad y seguridad que voy a mencionar más adelante. Todos ellos recibieron 2 dosis de vacuna, que claramente en los estudios fase 1 y fase 2 determinamos si esta población necesitaba una dosis extra y entendimos que no necesitan una dosis extra. Con 2 dosis de esta vacuna recombinante con adyuvante es suficiente para montar una respuesta humoral y celular adecuada, como vamos a ver más adelante. Si bien esta población de pacientes es la que hemos estudiado, claramente al entender que personas que tienen un inmunocompromiso muy severo, como lo es después de un trasplante de médula ósea, y que tienen una buena respuesta inmunológica, podemos hacer asociaciones hacia otras terapias o hacia otros inmunocompromisos. Incluir en el estudio de esta vacuna su eficacia e inmunogenicidad a toda la gama de pacientes que padecen algún tipo de inmunocompromiso sería muy complicado, porque claramente estas condiciones pueden ser múltiples. Las terapias que se utilizan para las diferentes enfermedades y los diferentes procesos oncológicos es muy diversa, y por supuesto las comorbilidades que están asociadas en estos pacientes pues hacen un abanico de pacientes que es muy complicado incluirlos a todos, pero entendiendo que esta vacuna ha montado una respuesta humoral y celular en personas que tienen un inmunocompromiso severo, podemos asegurar o podemos pasar esta información a otras poblaciones que tienen estos tratamientos o estas terapias moduladoras. Aquí podemos ver más adelante en estas gráficas en donde determinamos la diferencia que tienen los anticuerpos basales. Todos aquellos que padecimos varicela, por supuesto, tenemos anticuerpos basales contra este virus de varicela zoster, que son las barras moradas, y las barras naranjas y verdes son a un mes después de la segunda dosis y a 12 meses después de la segunda dosis, respectivamente, en todos los grupos que he mencionado, en donde podemos ver que claramente hay un incremento importante de la cantidad de anticuerpos específicos contra la glucoproteína E, que es la proteína recombinada que está incluida en la vacuna. Si bien no tenemos un punto de corte para saber cuáles son los anticuerpos protectores, sí podemos ver un incremento importante en los anticuerpos, pero más allá de los anticuerpos, y lo más importante es la inmunidad celular que se genera posterior a la aplicación de esta vacuna. Aquí podemos ver la respuesta de esta inmunidad celular, en donde sabemos que la inmunidad celular es la principal vía de defensa contra los virus, y herpes zóster no es la excepción. Aquí podemos ver nuevamente las células basales previo a la vacunación y posterior a las 2 dosis, 1 mes y 12 meses después de la segunda dosis, en donde vemos un incremento importante comparado con el basal de la inmunidad celular mostrada en esta gráfica en todos los grupos estudiados. ¿Y qué pasa con la eficacia? Como les decía, tenemos 2 estudios con eficacia, más bien 2 poblaciones estudiadas en donde ya tenemos los resultados de eficacia, y aquí podemos ver estas 2 poblaciones. La primera es aquella que recibió un trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, y aquí podemos ver en toda la población de 18 y más que tiene una eficacia para evitar la enfermedad de 68.2%, y podemos ver también por grupo de edad que esta eficacia es mayor al 65% de 18 a 49 años y en los mayores de 50. Pero también podemos ver una eficacia muy elevada, el 89.3%, para evitar las complicaciones. Es decir, aun cuando pudieron haber padecido la enfermedad, se previno la complicación de la neuralgia posherpética hasta en el 89% de las personas que recibieron esta vacuna después del trasplante. Aquí es muy importante entender que esta vacuna se recibió después del trasplante, porque una vez que depleto el sistema inmunológico para permitir el trasplante, tengo que repetir las vacunaciones previas. Por supuesto, aquellas que confieren un riesgo, como las vacunas de virus vivos, están contraindicadas, pero todas aquellas que recibieron previo al trasplante hay que aplicarlas nuevamente, y por esto
se aplicó esta vacuna después del trasplante. Y también podemos ver la eficacia que logramos en pacientes que tienen una neoplasia hematológica, que están con quimioterapia, en donde podemos ver este 87.2% de eficacia para prevenir la enfermedad. ¿Cuál es la seguridad de esta vacuna? Como vimos también en las personas de 50 años o más, sí tenemos un incremento del dolor en el sitio de la aplicación comparado con el placebo. Al tener esta tecnología, este adyuvante, por supuesto, de lo que se trata es generar una inflamación y una reactivación del sistema inmune para que genere anticuerpos y células, y esto hace que sea más reactogénica, y por supuesto sí hubo diferencias en este dolor en el sitio de aplicación con respecto al placebo, pero el grado 3 fue poco frecuente y con una duración muy escasa, máxima de 3 días. Y aún con esta población que presentó un grado 3 de dolor, eso quiere decir que interfirió con su vida diaria, se completó la segunda dosis en más del 94% de la población vacunada. Entonces regresaron a la vacunación. Y algo que sí es importante mencionar es que aquellos que tuvieron grado 3 en la primera dosis tienen menos posibilidad de tener un grado 3 en la segunda dosis. Y otros efectos adversos solicitados, como la fatiga y las mialgias, también fueron diferentes con respecto al placebo. Sí produjo más fatiga en las personas vacunadas con esta vacuna recombinante con adyuvante, y también produjo más dolor muscular, pero nuevamente el grado 3 fue poco frecuente y de corta duración. Y lo más importante es aquellos efectos adversos severos, fatales o enfermedades inmunológicamente mediadas, sí pudimos constatar que no están relacionadas a la vacunación, que la proporción en la que se presentaron en aquellos que recibieron la vacuna con aquellos que recibieron el placebo fue exactamente la misma. Y además, la exacerbación de la condición tampoco estuvo asociada con la vacunación, es decir, aquellas personas que tenían alguna enfermedad inmunológica, ser vacunadas no produce flares. Aquellas personas que recibieron un trasplante, ya sea sólido o hematológico, tampoco hubo una relación con algunos datos de rechazo, y aquellas personas que viven con VIH tampoco hubo un incremento en la carga viral. Entonces podemos estar seguros que tiene un perfil de seguridad adecuado también en este grupo de pacientes. Para resumir todo esto que acabo de platicar, es una vacuna que generó una eficacia muy elevada en aquellos pacientes que recibieron un trasplante hematopoyético. ¿Y por qué digo muy elevada? Porque históricamente las vacunas que se aplican en pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, las eficacias se pueden ver mermadas por el estado inmunológico del paciente. Aquí pudimos constatar un 68% de eficacia en todos los grupos vacunados con esta vacuna, que además habían recibido un trasplante de médula ósea, con más del 80% de probabilidad para evitar complicaciones como la neuralgia posherpética, y aquellas personas que tenían una neoplasia hematológica con y sin quimioterapia, una eficacia para evitar esta enfermedad en el 87%. En todos los grupos estudiados produce una potente respuesta inmunitaria celular y humoral, y además podemos estar seguros que tiene un perfil de seguridad clínicamente aceptable en todas las poblaciones estudiadas mayores de 18 años. Es importante también recordarles que la farmacovigilancia es responsabilidad de todos. De nosotros depende conocer cómo estas moléculas se comportan en vida real. Aquí están los teléfonos de GSK para que puedan reportar cualquier efecto adverso de las moléculas de GSK, pero también existen estas farmacovigilancia en COFEPRIS, y es importante que todos apoyemos para entender cómo estas vacunas o estas moléculas pueden también tener efectos en vida real. Agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por acompañarnos.